la descolonización. Hubo dos tipos de descolonización, la aceptada y la violenta. La aceptada era aquella que su independencia era tolerada por la metrópoli, sin enfrentamientos militares violentos entre colonizados y colonizadores, por ejemplo, la India de Gandhi. Mientras que la descolonización violenta era cuando el territorio colonizado tenía para la metrópoli un interés estratégico y es de intensidad y carácter variable, por ejemplo, Indochina, Argelia, Angola y Mozambique. En la descolonización hubo una serie de factores que se dividían en dos tipos, los factores internos y los factores externos. Los factores internos eran cuando una colonia adquirió un sentimiento nacionalista, nuevas ideologías y unos factores sociológicos. El sentimiento nacionalista era conservador, miraba al pasado, se identificaba en igualdad de condiciones entre los otros pueblos, pero además era progresista, recogía lo positivo de las ideas occidentales, era resistente contra el opresor y luchaba contra la dominación europea. Por otro lado, las nuevas ideologías que aparecieron fueron la democracia parlamentaria y el socialismo soviético. Los factores sociológicos fueron principalmente el desarrollo demográfico, en el que hubo un aumento de la natalidad y además un crecimiento de la población urbana. Además hubo una ruptura con la mentalidad tradicional y el desarrollo de las ideas independentistas. Los factores externos fueron la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la política de organismos mundiales, la actitud de las potencias colonialistas, la solidaridad de los países descolonizadores con los países colonizados, el papel de la Iglesia y la opinión pública europea. Empecemos por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial obligó a movilizar a los hombres y a los recursos de los países sometidos a los europeos. Solicitaban un mayor grado de libertad a sus metrópolis. Por lo tanto, los países colonizados vieron la debilidad de los europeos. Mientras que en la Guerra Fría, Estados Unidos y Wilson apoyaban la independencia de los países, pero además Lenin hizo unos escritos en contra del colonialismo y a favor de la independencia de los pueblos. El papel de las iglesias y la opinión pública europea fueron que la Iglesia y los misioneros estaban a favor de la independencia, pero además la opinión pública europea era muy mala, ya que su opinión se mostraba hostil ante el dominio de tierras lejanas y ajenas, y las guerras para defenderlos no eran muy populares. La solidaridad de los países colonizados fueron tratados en la conferencia de Bandung, donde se trató 10 puntos más importantes, que fueron el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía e integridad territorial de los países, la igualdad de todas las razas y naciones, la no intervención en los asuntos internos de otros, el respeto a la defensa individual de cada nación, el rechazo de cualquier impresión de otra potencia, la abstención de la agresión como forma de sometimiento, la solución de los conflictos por medios pacíficos, la cooperación entre los pueblos y el respeto a la justicia y convenciones internacionales. Además, la actitud de las potencias colonialistas tuvieron que actuar a favor de la independencia de las colonias, ya que se les echaba la culpa del conflicto. Por otro lado, la política de organismos mundiales fueron que la ONU era una política descolonizadora que condenaba el colonialismo y apoyaba a la independencia de los países. Además, estuvo la Sociedad de Naciones, que
se ocupó de regular la situación en que habían de quedar los territorios dependientes de los países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Todo esto, los factores externos, los factores internos, la descolonización aceptada y la descolonización violenta, nos llevaron a la descolonización.